Guadalupe Tarrazú con doña Nelly Solís Valverde. Ella nos va a explicar un poco sobre lo que era la experiencia del café. Entonces, bueno, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿En qué edad empezó usted a laborar en general? No solamente en café, sino en general. ¿En qué edad? En ese entonces uno desde los 7 años ya tenía que comenzar a ir a coger café y a preparar muchas cosas en la casa también. Preparar, porque como en ese entonces no había las aguas en la casa, había que ir a traer el agua, listar las botellas para llevar la leche y el agua dulce, porque el fresco no se usaba mucho en ese tiempo. No. Y digamos, entonces cuando usted era soltera, su papel era más que todo el de ir a coger café más que todo, eso era lo que hacía más que todo, y ayudar en la casa con sus otros hermanos o algo así, ¿o qué? Sí, también. ¿Y cuando estaba casada ya? Cuando estaba casada un tiempo, no, era nada más el hogar, ¿verdad? Porque tenía mucho chiquito pequeño. Pero ya en un entonces, de que ya los chiquillos fueron siendo los niños un poquito más grandes, uno se iba con todos para el cerco a coger café. ¿Y solo coger café o usted ayuda también en invierno en las otras labores? No, solo a coger café. ¿Y entonces en el invierno, cómo contribuía? ¿Cómo contribuía? Y ahí en los quehaceres de la casa, porque había que jalar el agua, había que ordeñar vacas, había que cuidar cerdos, entonces en eso se le pasaba uno el día. En invierno no, y llovía muy temprano, ya uno tenía que prepararse con todo en la casa antes de que lloviera. Y ahora otra consulta, en lo que es el uso del suelo, es decir, de cuando usted era una joven que antes de casarse y todo, ¿qué cambios han habido tanto en los terrenos que se usaban para el café y los terrenos que eran bosques? ¿Qué cambios habrán habido en estos años? En ese entonces no se usaba la herbicida, ni los atomizos. Era todo muy orgánico, y los cafetales, como que la tierra estaba más alentada y no había que hacerles tanto. Sí había que trabajarlas y todo, pero no ayudarles tanto con abono, con atomizo, con herbicidas, todo eso, ¿no? El hombre trabajaba más duro porque era machete, a pala y nada de bombas. Y era más el trabajo entonces. Claro que sí. Y lo que son los terrenos, digamos, ¿cómo preparaban el terreno para sembrar café? ¿O era un potrero que lo usaban para el café o cómo era? Todo, digamos, tanto el bosque como el potrero. Entonces talaban bosques para hacer plantaciones de café. Sí. ¿Y qué partes de los bosques talaban? ¿Talaban las cumbres? ¿Talaban la parte intermedia? ¿O qué partes? ¿Todo? Sí, no, siempre buscaban la zona más que le diera más el sol. Es decir, también talaban las partes altas. Sí, también las altas. Ok. Y otra consulta sobre lo que era el servicio de salud. ¿Cómo era en ese tiempo el servicio de salud? ¿También ligado con lo que es el café y todo esto? ¿Venían los peones o no sé si venían peones? En ese entonces no venían peones. ¿No? Todo el café se recogía por la misma gente de la zona. No habían peones, no venían de otros. Aquí se trabajaba entre los mismos de aquí. ¿Y el servicio de salud era entonces solamente para los habitantes de la zona de Los Santos? ¿Había hospital, había seguro? ¿Qué? No, estaba la unidad que se llamaba, que es ahora donde está el Ministerio de Salud. Y entonces ahí estaba un doctor, una obstétrica que era como más que una enfermera, no era doctora, no era enfermera, y habían enfermeras y habían también misceláneas, que era la parte que ahí atendían los partos, y ahí había una salita que llamaban la maternidad y los consultorios del doctor, nada más, no era un hospital grande, apenas una... Sí, ¿Y ahora? El doctor Velázquez era el que... sí, Velázquez, yo escuchaba. El doctor Velázquez era el que vivía aquí toda la zona de Los Santos. ¿Y en qué edad, de qué tiempo fue que empezaron a venir nicaragüenses e indígenas a coger café? ¿En qué edad se dejó esa tradición de que sean los mismos habitantes de acá los que cogían café? Entonces comenzaron a venir los de San Isidro, que llamaba uno. La gente de San Isidro, era todo un Pejivalles, toda esa zona. Pérez Celedón, sí. Sí, de Pérez Celedón. Y después ya siguieron los nicas y los indios.
bueno, tienen otro nombre, pero uno solo así los Sí, llama. no, sí, es popular. Popular. Y ahora entonces, ya para finalizar, tal vez alguna experiencia, alguna anécdota que usted nos tenga que contar con respecto a lo que es el café, que usted haya habido algo ahí, no sé. Pues muchas cosas, ¿sabes? Porque vea, antes los beneficios eran, se jalaba el café a caballo y con bueyes. Y los beneficios no tenían ahora esas máquinas que tienen ahora, sino que todo era a mano. Las angarillas que llaman, eran entre dos hombres que tenían que cogerlas y volcarlas. Ahora todo es eléctrico. Y se hacían unas filas de yuntas de bueyes con el café ahí, que hasta a veces a medianoche terminaban los últimos de entregar el café. Y les cogía muy tarde a los hombres para llegar a la casa, y otro día a las 3 de la mañana tenían que levantarse a buscar los bueyes otra vez, a enyugarlos y coger para los cafetales a los que tenían el café largo. Los que tenían el café cerquita, no, los bueyes se cogían a la hora que ya se iba a medir el café. Este era el transporte que se usaba para jalar el café. En las carretas se les hacía esto para que cupiera más café, y entonces ahí tienen una compuertica para sacar el café. Y con eso yugaban los bueyes para pegárselos al timón de la carreta y jalar ya el café, digamos, jalando. Y se usaba para arriar los bueyes el chuzo, que llaman, para ir arriando los bueyes. Bueno, aparte de lo que es el café, también se empezó a implementar lo que son trapiches y la siembra de caña. Aquí estamos en un trapiche, y como pueden observar, pues ahí se procesa la caña y el proceso también de calentarlos en las ollas. También la madera de los bosques que se talan para sembrar el café sirve para calentar esto, que es de la leña, y también los mismos sobros de la caña. Después de que el café se coge, quedan unas matas muy maltratadas por la cosecha, y porque también al cogerlas se maltrata mucho. Entonces, la rama muy maltratada se corta y vuelve la mata, después esa mata vuelve a hijar y echan más ramas. Estas están pequeñitas, entonces. Esas están recién sembradas de este año. Y ya estas no, ya estas son más grandes. Ya estas a ver aquí los troncos donde se han podado. Vean, estas son ramas que les han cortado. Vean. Y entonces vuelven a hijar y se va haciendo otra vez la mata. Y está aquí la cosecha, ya esta cosecha, cuando entre unos 2 meses, si Dios quiere, ya se comienza a coger, porque ya está grandecita. ¿Cada cuánto está en cosecha? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Porque bueno, se coge y en abril vuelve a florea el café, y en este tiempo, ya en diciembre, no, en noviembre ya comienzan a coger café. O sea, solo hay una época de cosecha al año. Una época, sí. Ah, okay. Y esa época dura 3 meses, porque hay un café más maduro, otro más, entonces se llevan 3 meses cogiendo. Y con lo de diciembre basta para todo el año. Ah, sí, está bien. Ese es el que se exporta y todo. Ah, ok. Como un breñoncito o una montaña pequeñita, pero ahí se venía los chiquillos a jugar, pero nunca encontraron nada. Comenzó el muchacho a zanjear para desaguar, porque era una ciénaga donde había mucho fango, que llaman. Entonces él comenzó a trabajar para sembrar caña, y se topó con unas piedras, y entonces comenzó a limpiar, y cuando ya encontró esto, no sabemos quién lo hizo, ni qué tiempos tendrá. Bueno, aquí estamos en la cumbre de la montaña, igual en Guadalupe Tarrazú, en el barrio Los Monjes, y como podemos ver, sí se ven muchos árboles, pero estos árboles no son aptos para sostener la tierra, sino que son solamente para sombra, para el café. Entonces aquí tenemos un problema de uso del suelo, porque no se está respetando que hayan árboles grandes como, ¿qué tal?, el eucalipto o cosas así, robles, que sostengan la tierra para que no hayan derrumbes y de este tipo. Aquí topamos con la suerte de que este cerro no es muy inclinado.
entonces no hay mucho problema, pero igual sí haría falta árboles más, de raíz más gruesa y grande. Estamos en Copetarrazú y la cosecha del café aquí es una vez al año, empieza en noviembre y termina en enero, febrero. Como podemos ver, ahorita no hay mucha actividad. Bueno, aquí estamos en Copetarrazú. Como podemos ver, aquí hay un montón de madera que se tala de los bosques y esta madera se utiliza para quemar el café en su preparación. Estamos en la zona de Los Santos, en Guadalupe de Tarrazú, con don Miguel Salas, conocido como Macho, que es caficultor. ¿Cuál es la importancia del café en esta zona? Bueno, la importancia del café aquí en esta zona, pues es que prácticamente aquí todo se mueve por el café. Aquí, bueno, hay peones en los cafetales, en los veranos están las cogillas de café, que vienen panameños, vienen nicas, y bueno, la gente de la zona. Después, aquí los comercios, en realidad, bueno, este año que hay muy mal precio y hubo mala cosecha, ha sido prácticamente un fracaso para toda la zona, tanto para los comercios como para la gente. En los comercios entran talleres mecánicos, materiales de construcción, todo eso, y todo eso depende aquí del café. ¿Cuándo inició usted a trabajar en lo que es el café? ¿Perdón? ¿Cuándo inició usted a trabajar en lo que es el café? Ah, vea, yo de toda la vida, porque bueno, yo prácticamente nací en un cafetal y vivimos de ahí, de ese cafetal, cosa en que todavía ese mismo cafetal, cuando yo nací, ahí lo tengo. Ahí todavía tengo ese cafetal. ¿Qué sabe usted de lo que sucedió en el llano La Piedra? Bueno, de ese terraplén que se vino ahí, ya lo tenía muy anunciado. Ya desde hace muchos años, ya dicen que se había ido bajando. Y es lógico que todo eso se vino por la deforestación. Porque todas esas partes eran montañas. Y se empezó pues mis abuelos y todos los antepasados empezaron a talar todas esas montañas y la tierra prácticamente quedó en falso. Y no solo en el llano, sino que han habido muchos terraplén, muchos barrancos que se han venido aquí por la falta de Hablando de lo que sucedió en el llano de La Piedra, ¿usted sabe cuántas víctimas hubieron? Sí, hubieron 11. Hubo una familia Calderón, Fonseca, otra familia Víquez que venía de San Joaquín, de Tarrazú. Y bueno, todo estaba relacionado con la misma familia Calderón, porque un vecino de aquí también estaba en esa casa. De esos 11 que murieron, yo tuve la experiencia de sacar 8. En ese tiempo, no sé por qué, las autoridades que venían de Cartago, me llamaron ese día para que les ayudara. Y prácticamente me juramentaron para que yo tuviera la autoridad de sacar los cuerpos que faltaban. Y sí, tuve que sacar 8. Uno de ellos
se pudo sacar hasta los 8 días del terraplén. Un, un hijo de Sergio Calderón, sí se nos pegó tamaño poco ahí en ese barrial y tuvimos que durar 8 días para poderlo encontrar. ¿Y qué opina de los árboles de sombra que están, que ponen ahora intentando amarrar los cafetales? Que los árboles de poro pues no cumplen la misma función de un palo roble como los que eran antes, grandes, un roble encino, todos esos árboles que había en ese entonces no pueden amarrar un poro no puede amarrar lo que amarraba un bosque. Entonces por eso es que pues hay tanto terraplén y tan siquiera aquí en esta zona. ¿Qué le pasa? No, ay, yo los descubrí América. Ya. Esa abuela. Todo el mundo se imagina la abuela en el asilo. Ay, sí, En cambio, esta abuela... Esta abuela es todo terreno. Como podemos ver, ahorita no hay mucha actividad porque estamos... Puede ser. Dile muchas gracias. Muchas gracias.